Me enteré de que mi mujer llevaba tiempo mintiéndome cuando la confundieron conmigo. Sí, así, tal cual. Fue en una cafetería del centro, un jueves por la tarde, y juro que si no hubiera estado ahí, no me lo creería ni yo. Estaba esperando a un cliente que nunca llegó. Se había retrasado ya media hora y yo tenía el café medio frío cuando el camarero, un chico joven de unos 20 y poco, se me acercó con una sonrisa rara. No me preguntó si quería algo más. Me dijo, con tono cómplice. No ha venido sola hoy, ¿eh? Le miré sin entender. ¿Perdona? Tu chica, me dijo, señalando disimuladamente una mesa detrás de mí. Estuvo aquí con el mismo tío de la otra vez. Se les veía muy a gusto. Me giré despacio. Solo había una pareja sentada en esa dirección, ya de espaldas. Ella tenía el pelo castaño, rizado, recogido en un moño desordenado. No era Isabel, eso lo vi al instante. Pero el camarero ya había dicho demasiado. Me giré otra vez hacia él, sin saber muy bien qué responder, y él soltó una risa nerviosa, como dándose cuenta de que había metido la pata. ¿No era tu chica? Perdona, tío, se me han cruzado los cables. Se parecen mucho. No dije nada. Me levanté como si fuera al baño, pero en realidad di toda la vuelta a la cafetería desde fuera para mirar a esa pareja desde el escaparate. Y no. No era Isabel. Pero no me fui de ahí con alivio. Me fui con la cabeza hecha un lío. ¿Por qué si la estaban confundiendo con alguien que venía a menudo con otro tío, con quién la estaban confundiendo? ¿Y por qué ese camarero pensaba que yo era ese otro hombre? Esa noche no dije nada. Cocinamos pasta, vimos media peli en Netflix, ella se durmió en el sofá como siempre. Yo me quedé mirando el techo durante horas. No era la primera vez que sentía que algo andaba raro entre nosotros, pero esa escena, tan absurda y tan concreta a la vez, fue la primera ficha del dominó. Empecé a fijarme más. A no confiar ciegamente. A observar sus reacciones. A hacerle preguntas que antes no hacía. ¿Dónde estuviste el jueves por la tarde? En el centro, con Leti. Entramos a mirar unos zapatos. No, por nada. Solo por saber. Mentía bien. Con calma. Como quien no tiene nada que ocultar. Pero no le salía igual que antes. Su voz temblaba en detalles. No bajaba la mirada, pero se le tensaba la mandíbula. Yo me lo tragaba todo, pero ya no me lo creía. Isabel y yo llevábamos juntos 7 años. Casados 5. Vivíamos en una zona tranquila de Málaga, a las afueras, cerca del campo, en una casa modesta pero cómoda. Ella era maestra de primaria, yo trabajaba como técnico de climatización. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. O eso creía. Hasta que te das cuenta de que no hay peor pobreza que vivir con alguien que te miente y ni siquiera se molesta en hacerlo bien. Yo no era de los que revisaban móviles, ni de los que se obsesionaban con tonterías. Pero empecé a pensar en todas las veces que había salido de casa a tomar algo con las chicas, todas las noches de cena de profesoras, todos los fines de semana de formaciones educativas en otras ciudades. ¿Y si nunca hubo Letis, ni Nurias, ni cursos? ¿Y si había otro? ¿Y si el camarero no se equivocó? A partir de esa tarde empecé a reconstruir momentos. Como cuando echas la vista atrás y de pronto encajan piezas que antes no sabías que estaban mal puestas. Las llamadas cortas cuando entraba en casa. El olor a colonia que no era la suya. Las risas con el móvil en silencio. Las respuestas vacías cuando le preguntaba algo del trabajo. Todo tenía una línea que lo unía, solo que yo no la quería ver. No soy un hombre celoso. Ni paranoico. Pero tampoco soy idiota. Lo que pasa es que cuando amas, aguantas. Justificas. Te dices que todos tienen rachas. Que ella está cansada. Que tú también has estado distante.
Que la rutina mata el deseo, pero no el amor. Que va a volver a ser como antes. Te aferras a eso como un imbécil. Un sábado, 15 días después de lo de la cafetería, le propuse hacer una escapada. Una noche en Granada, sin móviles, sin trabajo, sin nadie más. Me dijo que no podía. Que justo ese finde tenía una formación en Córdoba. Yo asentí y no dije nada. Pero por dentro ya me había roto. No era el rechazo. Era la forma. La frialdad. Él no puedo sin contrapartida. Ni un y si vamos otro finde, ni un me encantaría, pero ahora no puedo. Solo el no, seco, como quien te responde a un desconocido. Esa noche, mientras ella hacía la maleta, me metí en la ducha y me dejé caer en el suelo del baño con el agua cayéndome en la cara. Lloré. No de tristeza, sino de impotencia. Porque sentía que algo se estaba desmoronando y no podía frenarlo. El domingo, mientras ella estaba en Córdoba, me fui a la misma cafetería del centro. Me senté en la misma mesa. Pedí el mismo café. El camarero me reconoció al instante. Me miró como quien sabe que la ha cagado y no quiere repetir. ¿Todo bien?, me preguntó. Sí, mentí. Solo tenía curiosidad. ¿Aquella chica que dijiste, viene mucho por aquí? Se quedó callado unos segundos. La he visto un par de veces, sí. Siempre con el mismo tío. Uno calvo, con barba. Un poco más mayor que tú, creo. ¿Tienes idea de cómo se llama ella? No, lo siento. Solo que una vez se le dijo Isa. Pero no sé si es un nombre o un apodo. Ahí lo supe. No lo confirmé. Pero lo supe. Isa. Mi Isa. Mi mujer. Y aún así, no reaccioné como esperaba. No grité. No rompí nada. No le mandé un mensaje. Me fui a caminar por el paseo del parque, con el corazón hecho un puño. Pensando en todo y en nada. En cómo había llegado a ese punto. En qué carajo iba a hacer ahora. En cómo podía ser que yo, que lo había dado todo, estuviera en esa situación. Solo. Humillado. Y con la certeza de que la mujer que amaba se estaba acostando con otro y ni siquiera intentaba esconderlo del todo. Volví a casa por la tarde. Isabel llegó pasadas las 10. Traía una sonrisa que ya no le creía. Me abrazó como si nada. Yo me dejé abrazar. Fingí. Porque quería tener claro todo antes de hacer nada. Porque necesitaba pruebas. Porque iba a hacerlo bien. Muy bien. El lunes por la mañana me desperté antes que ella. Me quedé sentado en la cama observándola mientras dormía como si todo estuviera bien. Esa imagen me revolvía por dentro. No porque fuera feliz, sino porque yo ya no podía ni recordar la última vez que dormí tranquilo. Bajé a la cocina y me puse a preparar café con la cabeza en otra parte. En realidad, ya había tomado una decisión, pero me hacía falta estar seguro de cada paso. No iba a actuar como un idiota impulsivo, necesitaba pruebas reales, hechos concretos, datos que no dejaran lugar a excusas. Así que en lugar de enfrentarla de golpe o montarle una escena, decidí jugar mi papel. Fui al trabajo como siempre, hablé con mis compañeros como siempre, y al llegar a casa le di las buenas noches como si no supiera nada. No había rabia en mi voz, solo una calma peligrosa, como la que precede a una tormenta que ya nadie puede evitar. Durante toda la semana, me encargué de observar sin levantar sospechas. Le pedía que me avisara cuando llegara al colegio, le preguntaba por las reuniones, por sus compañeras, por los niños, por los horarios. Ella me respondía con tranquilidad, sin errores evidentes, como si llevara años ensayando. Lo que ella no sabía era que yo ya había activado algo más. Contacté con un compañero de Rubén que trabajaba como instalador de cámaras. Le dije que necesitaba una discreta para vigilar la entrada de casa por seguridad. No le di más detalles.
2 días después, ya tenía una cámara diminuta oculta en una caja de herramientas sobre el armario de la entrada, con visión nocturna y grabación continua. También instalé una app en el ordenador para acceder desde cualquier parte. No era ilegal porque era mi casa. No estaba espiando fuera, no grababa conversaciones, solo captaba imágenes del recibidor y la puerta. Lo justo para saber si salía sola o acompañada, si volvía con alguien o si alguien venía cuando yo no estaba. El sábado siguiente, Isabel volvió a decirme que tenía una comida con las chicas del trabajo, que se iban a un restaurante nuevo en el centro. Yo le dije que iba a ir con Rubén a ver el partido al bar de siempre. Salimos a la misma hora. Ella se arregló más de lo normal. Llevaba un vestido que apenas se ponía, tacones, labios rojos. No se pintaba así para ir con Leti. No me dio ningún beso antes de salir. Cerró la puerta sin mirarme. Yo, en cambio, me quedé en el coche frente a casa, con el portátil abierto y la cámara activa. No se había dado cuenta de que dejé una segunda cámara en el descansillo del edificio, apuntando hacia la escalera. A los 12 minutos exactos, vi cómo ella bajaba al portal y subía a un coche negro que no era un taxi. Un BMW con las lunas traseras tintadas. No vi al conductor, pero ella se subió en el asiento de copiloto como si ya lo hubiera hecho muchas veces. No se despidió, no miró atrás. Como si salir con otro hombre fuera ya parte de su rutina. No fui al bar. No llamé a Rubén. Pasé toda la tarde dando vueltas en el coche mientras pensaba cómo actuar. Sabía que podía quedarme con las imágenes, guardarlas, imprimirlas, lanzárselas en la cara cuando volviera y pedirle explicaciones, pero eso no me parecía suficiente. Necesitaba más. Saber con quién estaba, dónde iban, cuánto tiempo llevaban. Así que decidí seguirles. No de manera directa, claro. Lo que hice fue lo siguiente: llamé a un viejo amigo de la universidad, Diego, que ahora era taxista. Le expliqué lo que pasaba sin entrar en detalles personales. Le pedí que fuera a una dirección que le mandé por WhatsApp, la del restaurante donde supuestamente cenaban, y que si veía a Isabel, me avisara. Me dijo que sí sin hacer preguntas. 3 horas después, me mandó una foto. Ella no estaba en el restaurante. Estaba saliendo de un hotel. En la imagen se la veía entrando de la mano con un hombre mayor, corpulento, con barba. Diego me mandó la dirección exacta. Era un hotel de 4 estrellas en el centro, bastante discreto, de esos que no hacen demasiadas preguntas en recepción. La foto no dejaba lugar a dudas. Era ella. Ni parecida, ni sospechosa. Era Isabel, mi mujer, entrando a un hotel con otro hombre mientras yo estaba en un coche mirando una pantalla como un idiota. Volví a casa antes que ella. Me senté en la cocina, sin encender la luz. No tenía hambre, ni sed, ni ganas de nada. Solo necesitaba que llegara, que abriera la puerta, que dijera lo de siempre: ya estoy en casa. Fue una noche estupenda, como si fuera normal mentir en cada palabra. Tardó 1 hora más en volver. Entró como si nada. Al verme sentado en la penumbra, se detuvo un instante. ¿No había ido con Rubén al bar?, me preguntó. Cambié de planes, le respondí sin moverme. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? ¿Cómo fue la cena? Bien. Nos reímos mucho. Leti se emborrachó como siempre. La escuchaba mentir sin titubear, sin mostrar el más mínimo remordimiento. No entendía cómo podía hacerlo. ¿Cómo podía acostarse con otro y luego entrar en casa con esa voz tan tranquila, quitarse los tacones, prepararse una infusión y dormir a mi lado como si no pasara nada? No se lo dije esa noche. Aún no. Necesitaba digerirlo. Al día siguiente, mientras ella se duchaba, entré en la habitación y busqué su bolso. Encontré el recibo del hotel, arrugado, en el fondo. 2 personas. Habitación doble. Fecha, hora.
todo encajaba. Lo guardé. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Yo fingía, pero por dentro me hervía la sangre. Cada vez que me tocaba, me daban ganas de gritarle. Cada vez que se reía, me preguntaba si estaba recordando al otro. Empecé a tener náuseas por las mañanas, se me cerraba el estómago. Mis compañeros del trabajo lo notaban. Rubén me preguntó si estaba enfermo. Le dije que eran nervios por unas reparaciones atrasadas. Nadie sabía la verdad. Nadie podía saberla todavía. El jueves siguiente volví a seguirla. Esta vez desde lejos, en moto. No me vio. Fui paciente. La vi entrar de nuevo en el hotel con el mismo hombre. Esta vez él la abrazó por la cintura antes de entrar. Ella se giró para besarle. Ahí fue cuando todo dentro de mí murió. Ese beso no era un error. No era algo que pudiera arreglarse con una disculpa. Era otra vida que ella estaba llevando mientras yo la esperaba cada noche creyendo que éramos una pareja. Regresé a casa y me senté a escribir todo. Fechas, horas, pruebas, nombres, lugares. Preparé un dossier como si fuera un caso judicial. No porque pensara demandarla, sino porque necesitaba verlo todo por escrito, frío, real, sin emociones. Ver lo que era evidente, que la mujer con la que me casé ya no existía, que la que vivía en mi casa era una actriz repitiendo líneas que ya no sentía. Y yo, un espectador estúpido que se había quedado demasiado tiempo en la misma función. El viernes por la noche, después de cenar, le dije que necesitábamos hablar. Me miró raro, como quien no se espera nada. Se sentó frente a mí. Abrí la carpeta y le puse las fotos encima. La del hotel, la del recibo, las capturas de la cámara. No dije nada. Ella las miró en silencio. No lloró. No gritó. No negó nada. Solo las miró y se quedó quieta. ¿Cuánto hace? Le pregunté. Unos meses, me respondió sin levantar la mirada. ¿Quién es? Un compañero del colegio. Se llama Rafael. Está divorciado. ¿Te acuestas con él? Sí. Su voz no tembló. No pareció arrepentida. Y eso fue lo que más me dolió. Cuando escuché el sí de su boca, sentí que algo dentro de mí se partía con un sonido seco. No grité, no golpeé la mesa, no lloré, pero fue como si me hubieran vaciado por dentro de golpe. Me quedé mirándola, intentando entender quién era esa mujer que tenía delante. La observé durante varios segundos en silencio. Estaba quieta, sin tocar las fotos, sin intentar quitarlas del medio. Tenía las manos sobre las rodillas, la mirada clavada en el suelo, como si esperara que yo dijera algo que la liberara de esa escena, pero yo no pensaba darle ese alivio. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Pregunté con voz firme. Desde enero, respondió. 8 meses. Sí. ¿Por qué? No lo sé. No me digas que no lo sabes. Algo te llevó a eso. Nadie se acuesta con otro sin razón. Se quedó callada, moviendo los dedos, evitando mis ojos. Me di cuenta de que no estaba buscando una excusa. Simplemente no quería darme una respuesta. Eso me enfadó más que la traición. Me levanté, di unos pasos, abrí la ventana y respiré el aire frío de la noche. Necesitaba no reventar. Ella se levantó también, se acercó un poco, y por primera vez desde que lo descubrí, la vi nerviosa. Marcos, no fue planeado, dijo finalmente. No quería que pasara. Pero pasó, la interrumpí. Sí, pasó, pero no fue con mala intención. ¿Y con qué intención fue? ¿Con la intención de probar algo? ¿De divertirte? ¿De ver qué se siente volver a ser soltera? No hables así. ¿Cómo quieres que hable? ¿Con calma? ¿Después de que llevas meses mintiéndome en la cara? Su voz se quebró por primera vez. Me sentía vacía.
No me escuchabas, no me mirabas, todo era rutina. Un día hablamos y todo lo que me dijiste fue vale, como quieras. Me sentía invisible, Marcos. Y la solución fue follarte a otro. No digas eso. Es lo que hiciste, Isabel. No lo suavices. No lo conviertas en algo emocional o filosófico. Te acostaste con otro. Repetidas veces. Y luego venías aquí, te duchabas, y dormías conmigo. Ella se tapó la cara con las manos. No lloraba fuerte, solo sollozaba, con respiraciones cortas y desordenadas. Yo la miraba sin compasión. No porque no me doliera, sino porque ya no quedaba nada que salvar. Cuando alguien cruza esa línea, no hay forma de retroceder. ¿Lo amas? Pregunté. No lo sé. ¿Piensas seguir viéndolo? No quiero hablar de eso ahora. Pues lo vas a hacer. Porque yo no voy a seguir viviendo con una mujer que duda entre dos hombres. Se apartó hacia la pared, con las lágrimas cayéndole por el cuello. Se sentó en el suelo. La casa estaba en silencio absoluto, solo se oía el ruido del reloj en la cocina. Me quedé de pie un rato mirándola. Después, me senté en la silla frente a ella. Dime la verdad, le dije. ¿Cuándo empezó exactamente? En una excursión del colegio. Fuimos con los niños a Ronda. Íbamos en el mismo autobús. Él me contó que estaba separado, que se sentía solo, que no veía a sus hijos. Yo le conté que tú estabas siempre trabajando, que apenas hablábamos. Empezamos a escribirnos por WhatsApp, luego a quedar para tomar café. Después pasó lo que pasó. ¿Y no pensaste en decírmelo? ¿Decirte qué? ¿Que me sentía mal? Sí, te lo dije muchas veces. Pero nunca estabas. Siempre estabas cansado, ocupado o de mal humor. Me reí, pero fue una risa amarga. Así que la culpa es mía. Trabajaba mucho para pagar la hipoteca y ahora resulta que eso me convierte en culpable de que me pongas los cuernos. Perfecto. No es eso. Entonces explícame qué es. Solo, me equivoqué. Esa frase me hizo levantarme de nuevo. Caminé hasta el pasillo, me apoyé en la pared. Me temblaban las manos. Sentía que podía gritar o romper algo en cualquier momento. No te equivocaste, dije con la voz rota. No te tropiezas y acabas en una cama con alguien. No lo haces sin pensar. No hay error en eso, hay elección. Tú elegiste. Lo planeaste. Buscaste el momento, el sitio, el pretexto. Y lo hiciste más de una vez. Eso no es un error. Eso es una decisión. Ella no respondió. Yo tampoco seguí hablando. Fui al baño, me lavé la cara, volví y la encontré aún en el suelo. Había recogido las fotos y las tenía en las manos. Me acerqué y las arranqué sin decir nada. No quería verla tocando nada que tuviera que ver con lo que había destruido. Se levantó despacio, fue hasta el dormitorio y empezó a meter ropa en una maleta. ¿Qué haces? Le pregunté. Me voy a casa de mi hermana. Necesito tiempo. No. Te vas porque te da vergüenza mirarme. No quiero discutir más, Marcos. No estamos discutiendo. Estamos terminando. Se giró al oír eso. ¿Así de fácil? No hay nada fácil aquí, pero sí hay algo claro. Ya no confío en ti. Y sin confianza, esto no existe. Siguió guardando ropa sin responder. Cada prenda que metía era una puñalada más. Cuando cerró la maleta, la dejó sobre la cama y me miró a los ojos. Te juro que no quería hacerte daño. Ya lo hiciste. Y no sabes cuánto. Bajó la mirada y salió del cuarto con la maleta. La acompañé hasta la puerta sin decir nada. Antes de abrir, se detuvo. No sé si algún día vas a poder perdonarme. Ni siquiera lo voy a intentar. Cerró la puerta despacio.
El sonido del cierre resonó en toda la casa. Me quedé allí, solo, mirando el suelo, con la mente en blanco. Era como si el aire se hubiera detenido. No sentía odio, ni tristeza, ni ganas de venganza. Solo vacío. Me quedé de pie varios minutos, luego me senté en el sofá, apagué las luces y esperé a que amaneciera. Pasaron 3 días sin que supiera nada de ella. No llamó, no escribió, no volvió a casa. En ese tiempo yo no dormí casi nada. Revisé una y otra vez las fotos, los mensajes, los horarios. Quería entender en qué momento todo empezó a romperse, pero era imposible saberlo. Llamé a Diego para agradecerle la ayuda y le pedí que borrara las imágenes. No quería guardar nada de eso. No servían más que para recordarme la humillación. El cuarto día, a media tarde, ella volvió. Entró sin avisar, con el rostro hinchado de llorar. Yo estaba en la cocina, tomando café. No dije nada. Solo vine a recoger el resto de mis cosas, dijo. Haz lo que tengas que hacer. He estado pensando mucho, añadió mientras entraba al dormitorio. Eso no cambia nada. No lo digo por arreglarlo. Lo digo porque necesitaba entender qué nos pasó. Fui detrás de ella, me apoyé en el marco de la puerta. Nos pasó que tú dejaste de respetarme. No fue solo eso. Nos fuimos apagando los dos. Yo no me acosté con nadie. Guardó el silencio más largo que recuerdo. Luego empezó a recoger los libros, las cosas del tocador, una caja con fotos viejas. Rafael no significa nada, dijo al fin. Fue una escapatoria. Una escapatoria no se mete en una cama. Lo sé. No lo estoy justificando. Solo intento decirte que no era amor. Eso lo hace peor. Dejó de moverse. Me miró. No quiero que me odies. No tengo energía para odiarte. Volvió a llorar, pero ya no me provocaba nada. Ni pena, ni rabia, ni ternura. Era como mirar a una extraña. Cuando terminó de recoger sus cosas, cerró la maleta y se detuvo otra vez frente a mí. Voy a quedarme en casa de mi hermana hasta que decidas qué hacer con todo esto. Si quieres, te dejo las llaves. Déjalas. Las dejó sobre la mesa del recibidor. Luego se fue. No la seguí, no la miré por la ventana, no busqué el coche. Simplemente me quedé quieto, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Y cuando el silencio volvió a llenar la casa, supe que esa fue la última vez que la vi como mi esposa. Después de que Isabel se fuera, lo primero que hice fue cambiar la cerradura. No lo hice por orgullo ni por rabia, sino por necesidad. No podía permitirme vivir en una casa que cualquiera de los dos pudiera abrir sin avisar. Quería que mi espacio fuera mío de nuevo. Quería asegurarme de que si alguien entraba, era porque yo lo permitía. Esa misma noche, limpié todo lo que quedaba de ella en el dormitorio. Guardé sus libros, sus cremas, sus fotos, la caja con los recuerdos de nuestro viaje a Lisboa, su bata azul, sus zapatos junto al armario. Lo metí todo en una maleta vieja que dejé en el pasillo, sin tocarla más. No podía dormir con sus cosas al lado, no después de haber escuchado cómo me confesaba que se había acostado con otro durante meses y que, para colmo, no sabía si lo amaba. El lunes pedí vacaciones en el trabajo. No tenía intención de salir de viaje ni de descansar, pero necesitaba tiempo. Necesitaba centrarme, decidir cómo iba a afrontar todo esto. Rubén me cubrió sin hacer preguntas. Supongo que algo en mi cara le dijo que no era el momento. Durante los días siguientes, me encerré en casa. No quería ver a nadie, no contestaba llamadas, no respondía mensajes. Comía poco, dormía peor. Lo único que hacía era repasar mentalmente cada detalle de los últimos meses, buscando momentos en los que pudiera haber evitado lo que pasó. Lo curioso es que encontré muchos, pero todos me conducían al mismo punto, la confianza. Yo confié en ella ciegamente, y ese fue el error.
Al cuarto día, recibí un mensaje de Isabel. Solo decía podemos hablar. No respondí. Al día siguiente, volvió a escribir, sé que estás dolido, pero no quiero que esto acabe así. Esa frase me provocó una rabia distinta, una que me empujó a hacer algo que llevaba días planeando. No contesté. En lugar de eso, llamé a un cerrajero de confianza, le pedí que cambiara la cerradura del trastero y del garaje también, y después fui a ver a un abogado. Le conté todo, con detalle, sin dramatismo. Le dije que no quería arreglar nada, que no quería reconciliaciones, que solo necesitaba empezar el proceso de divorcio lo antes posible. Me pidió pruebas. Le mostré las fotos, los recibos, las fechas. Me dijo que tenía más que suficiente. Esa misma tarde redactó el primer borrador de la demanda. Me explicó los pasos, los plazos, las condiciones. No teníamos hijos, la casa estaba a nombre de los dos, y el coche también. Ella se había llevado solo su ropa, así que no había mucho que discutir. Le pedí que enviara el requerimiento a la dirección de su hermana. No quería entregárselo en mano. No quería volver a verla aún. Me dijo que en pocos días ella recibiría la notificación y tendría que firmar la recepción. Salí de la oficina del abogado con un sentimiento extraño. No era alivio, tampoco satisfacción. Era una especie de orden mental. Como si por fin hubiera empezado a construir algo después de haber estado hundido en el barro. Esa noche, volví a casa y, por primera vez desde que todo estalló, dormí del tirón. Al día siguiente me levanté temprano, limpié toda la casa, lavé las sábanas, abrí las ventanas, cociné algo decente. Puse música. Saqué una caja vacía y metí dentro las fotos de la boda, el álbum del viaje de novios, los regalos que me había hecho, las cartas de cumpleaños. Todo. No quería destruirlos. No soy de los que queman cosas para sentir que han cerrado etapas. Simplemente no quería que siguieran ahí, a la vista, como si no hubiera pasado nada. El sábado, por la tarde, alguien tocó el timbre. Me asomé por la mirilla. Era ella. No abrí. Se quedó 5 minutos sin moverse, luego dejó un sobre debajo de la puerta y se fue. Esperé a que se alejara antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano. Empezaba con un lo siento grande y subrayado. Hablaba de lo que sentía, de lo confundida que estaba, de cómo todo había sido una huida, de que no había querido hacerme daño. Me pidió que no la odiara, que algún día pudiera entender que no fue por falta de amor, sino por miedo, por desgaste, por rutina. Decía que Rafael no era importante, que ya no se veían, que había terminado con él cuando se fue de casa. Al final de la carta, me pedía una última conversación cara a cara. Me decía que necesitaba cerrar esto bien, sin rencores. No respondí ese día. Guardé la carta en un cajón. Al día siguiente, la leí de nuevo. No porque pensara hacerle caso, sino porque quería entender qué tipo de persona era la que me había acompañado durante tantos años. No encontré respuestas. Solo más preguntas. Esa tarde, llamé al abogado y le pregunté si era obligatorio tener un encuentro presencial. Me dijo que no, que bastaba con firmar los papeles ante notario o con procurador. Le pedí que procediera sin más contacto directo. Me dijo que lo haría. Esa misma noche, mientras veía la tele con el volumen bajado, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. Era Rafael. Su voz era grave, tranquila. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Que quería aclarar las cosas, que lo sentía. Le colgué sin decir una sola palabra. Me llamó de nuevo. No respondí. Me escribió un mensaje, no fue nada serio, lo siento de verdad. No quiero problemas, solo quería pedirte perdón como hombre. No respondí. Borré el número, bloqueé el contacto. Si él pensaba que después de haberse metido en mi vida de esa manera podía cerrar el tema con una llamada,
estaba más perdido de lo que pensaba. Pasaron 2 semanas hasta que me llamaron de la notaría para firmar los papeles. Fui solo. El documento estaba listo, con todo en orden. Firmé sin temblar. Dejé que ellos se encargaran de avisar a Isabel para su firma. No me interesaba saber cuándo iba ella ni si iba a firmar llorando. Solo quería terminar. Esa noche, volví a casa y me senté en el sofá sin luz. No tenía ganas de hacer nada. Solo quería estar en silencio. Después de un rato, abrí la carta que me había dejado. Volví a leerla, esta vez sin rabia. Me detuve en cada palabra. Me costó, pero la leí entera. Al terminar, me di cuenta de que ya no me dolía igual. Seguía doliendo, pero no con furia. Era una especie de aceptación. Me levanté, la rompí en trozos y la tiré al cubo. No con odio, sino con determinación. 2 días después me llamó su hermana. Me pidió disculpas por la intromisión, me dijo que Isabel estaba muy mal, que no salía de la habitación, que no comía. Le agradecí la llamada y le dije que no era asunto mío. Colgué sin más. Esa fue la última vez que hablé con alguien relacionado con ella. Desde entonces, nadie más me buscó. Isabel no volvió a aparecer, ni a insistir. Supongo que entendió que ya no había nada que salvar. Pasó un mes sin que supiera absolutamente nada de Isabel. Ni mensajes, ni llamadas, ni terceros que intentaran interceder. La notaría me confirmó que había firmado los papeles del divorcio 5 días después que yo. No pidió modificar nada, no intentó negociar términos, no dejó notas ni condiciones. Solo firmó. Eso fue lo más honesto que hizo desde que empezó todo. Cuando me dieron la copia definitiva, la guardé en un cajón junto a los documentos importantes, sin pensar demasiado en lo simbólico. No me interesaban los gestos, solo quería terminar con todo de forma limpia y directa. Durante ese mes traté de recuperar el control de mi rutina, poco a poco. Volví al trabajo. Salía a correr por las tardes. Llené la casa de silencio y me acostumbré a que nadie me hablara al llegar. Cocinaba para uno. Lavaba para uno. Pensaba para uno. Aprendí a hacer todo solo otra vez, pero sin romantizarlo. No era liberación, era adaptación. La libertad real no existe cuando todavía lleva cicatrices abiertas. El último jueves de ese mes, a las 8:30 de la tarde, recibí una llamada de un número conocido que tenía bloqueado. Era su número. Lo supe sin ver el nombre en la pantalla. No sé por qué decidí desbloquearlo justo ese día. Contesté sin hablar. Durante unos segundos, no se escuchó nada. Luego su voz, baja y temblorosa, rompió el silencio. Me dijo que no estaba llamando para pedir nada, que sabía que no tenía derecho, pero que necesitaba hablar una última vez. Me aseguró que no quería convencerme de nada, que solo quería cerrar bien lo que había sido parte de su vida durante tantos años. Le pregunté por qué justo ahora. Me dijo que llevaba semanas escribiendo y borrando ese mensaje, que no sabía si yo la iba a escuchar, pero que si no lo intentaba, se iba a quedar con eso para siempre. Le dije que me parecía justo, pero que tenía una condición, una sola conversación, sin repetir lo ya hablado, sin manipulaciones, sin lástima, sin escenas. Dijo que lo entendía. Quedamos en un sitio neutral. Una cafetería pequeña, lejos de donde vivíamos. Pedí una mesa en una esquina, alejada de la entrada. Llegó puntual, con la misma expresión que tenía la última vez que la vi en la casa, una mezcla de tensión, remordimiento y orgullo roto. Se sentó sin decir nada, sin extender la mano, sin intentar una sonrisa. Le pregunté si quería algo. Me dijo que solo agua. Hice el pedido y cuando nos quedamos solos, la miré a los ojos esperando que hablara. No empezó con disculpas. Empezó con una frase que no esperaba. No he vuelto a estar con nadie desde entonces. No respondí. No porque no tuviera opinión,
sino porque quería que hablara sin interrupciones. Continuó con tono bajo, sin pausas innecesarias. Me dijo que había pasado las semanas más duras de su vida, no porque se arrepintiera solo de lo que hizo, sino por darse cuenta tarde del daño real que había causado. Me confesó que había confundido el vacío con deseo, que buscó atención como si eso fuera un salvavidas, que se engañó pensando que podía hacer lo que hizo sin perder todo lo que tenía. Me dijo que no quería excusas. Que no venía a justificar. Que solo necesitaba mirarme y decirme que entendía la gravedad de lo que había hecho. Le pregunté si lo echaba de menos. Se quedó en silencio unos segundos. No echo de menos a Rafael, respondió. Echo de menos la idea que tenía de mí cuando estaba contigo. La persona que era cuando tú confiabas en mí. Y la maté. Asentí sin decir nada. Estaba siendo honesta, pero no era suficiente. No porque necesitara más explicación, sino porque ya no había forma de arreglar nada. Le dije que yo no necesitaba que me pidiera perdón, que el perdón no arregla la traición. Le aclaré que no la odiaba, pero que ya no podía verla como antes. Le pregunté si había pensado realmente en lo que hizo, más allá del dolor. Si entendía que lo que había roto no era solo un vínculo emocional, sino algo mucho más profundo. Lo sé, respondió. Entendí que no hay vuelta atrás desde ciertas decisiones. Y aún así, necesitaba verte una vez más para poder aceptarlo del todo. Le pregunté si esperaba algo de mí, una señal, una oportunidad, un gesto de reconciliación. Me dijo que no. Me dijo que si tenía que vivir el resto de su vida sabiendo que destruyó lo que más valoraba, lo aceptaría, pero que al menos necesitaba hacerlo mirando a la cara al hombre que había herido, sin esconderse, sin filtros. Pensé que podía manejarlo, dijo. Que era un error aislado. Que lo tenía bajo control. Pero cuando empecé a mentirte y vi que no te dabas cuenta, sentí algo horrible. No alivio. Vergüenza. Y lo peor fue que seguí. Porque ya estaba dentro y no sabía cómo salir sin hundirme. Le pregunté si en algún momento pensó dejarme antes de hacerlo. Me dijo que sí. Varias veces. Que se lo planteó en silencio, que incluso escribió una carta de despedida que nunca me dejó. Que no lo hizo porque tenía miedo de estar sola, miedo de arrepentirse, miedo de no encontrar a nadie más. Miedo a todo menos a hacer lo correcto. Le dije que esa era la parte que más dolía. Que no fue el acto físico, ni las mentiras, ni las fotos. Que lo que me jodió de verdad fue que me quitó la posibilidad de elegir. Que si me hubiera dicho antes lo que sentía, si me hubiera hablado con la verdad, tal vez yo habría decidido irme. Tal vez no. Pero al menos habría sido decisión mía. Le dije que me robó la dignidad sin darme la opción de defenderla. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me pidió que no pensara que todo había sido una mentira. Que había momentos reales, que su amor había sido verdadero. Le respondí que eso ya no importaba. Que los actos pesan más que los recuerdos. Y que no había manera de separar a la persona que fue con la que eligió ser después. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla, aunque fuera solo como persona. Le respondí que sí, con el tiempo, pero que eso no implicaba que quisiera volver a verla. Terminamos la conversación sin más reproches. Nos quedamos en silencio durante unos minutos. Luego se levantó, me dio las gracias por haber aceptado verla, me deseó que encontrara paz y se marchó sin mirar atrás. Me quedé ahí sentado, terminando mi café, sin sensación de victoria ni de cierre. Solo con la certeza de que ya no había más que decir. Ya lo había escuchado todo. Ya lo había entendido todo. Y ya no necesitaba seguir con esa historia en la cabeza. Después de esa última conversación con Isabel, no hubo más llamadas, ni mensajes, ni reencuentros inesperados. Ella desapareció por completo de mi rutina, como si se hubiera disuelto en otro universo donde ya no existíamos como pareja. Volver a casa esa noche fue extraño, pero no doloroso.
Me senté en el mismo sofá de siempre, con la misma taza de siempre en las manos, pero esta vez con la cabeza despejada. No porque lo hubiera superado del todo, sino porque ya no tenía más preguntas. Escucharla, enfrentarla, mirarla a los ojos mientras me decía lo que hizo sin buscar manipularme, fue lo que necesitaba para cerrar. No para sanar, pero sí para avanzar. Empecé a notar los cambios con el paso de los días, no por cosas grandes, sino por detalles mínimos. Dormía mejor. No revisaba compulsivamente el móvil. Ya no imaginaba conversaciones que nunca iban a pasar ni pensaba en respuestas que no iba a dar. Cuando entraba en la casa, no sentía ese vacío que me aplastaba antes, porque entendí que no era la ausencia lo que pesaba, sino la presencia rota. Empecé a recuperar espacios. Pinté la habitación de otro color. Cambié los muebles del salón de sitio. Tiré las sábanas que usábamos juntos. Regalé cosas que ya no usaba. No por rencor, sino porque no quería seguir viviendo rodeado de lo que ya no tenía sentido. La gente a mi alrededor lo notaba. Rubén me preguntó una mañana si me había cortado el pelo distinto. Mi hermana me dijo que sonaba más claro al hablar. Mi madre me escribió un mensaje diciendo que estaba contenta de escucharme con voz firme. No les conté todo. Solo lo justo. No porque me avergonzara, sino porque entendía que había partes de esta historia que solo me correspondían a mí. Las heridas no siempre necesitan ser compartidas para que cicatricen. Algunos amigos intentaron convencerme de salir, de volver a conocer gente, de abrirme otra vez. Les agradecí el interés, pero no lo hice. No porque estuviera cerrado al futuro, sino porque no quería precipitarme. Tenía claro que nadie merece cargar con los restos emocionales de otra relación mal cerrada. Así que me dediqué a estar solo sin que eso fuera un castigo. Salía a caminar sin rumbo, me apunté a un curso de mecánica de motos, me metí en un grupo de senderismo que se reunía los domingos. Cosas simples, sin compromisos. Actividades donde nadie me conocía como el que fue engañado, donde nadie esperaba que contara mi historia ni que explicara mi cara seria. Ahí encontré algo parecido a la calma. Hubo días difíciles, sí. Días en los que una canción, un lugar, una comida, me recordaban a ella de forma involuntaria. No lo voy a negar. Pero aprendí a no quedarme atrapado en esos momentos. A dejarlos pasar como se deja pasar un semáforo en rojo. Me detengo, espero, y cuando cambia, sigo. Entendí que no se trata de olvidar, sino de convivir con los recuerdos sin permitir que te detengan. Cada vez que pensaba en Isabel, me obligaba a recordar también los hechos. No para martirizarme, sino para no idealizar lo que no fue. A veces la nostalgia maquilla la realidad y yo no estaba dispuesto a caer en ese autoengaño. Ya había vivido bastante tiempo creyendo en una versión que no existía. No iba a repetir el error. Aprendí también a ser más directo conmigo mismo. Dejé de justificar conductas que antes pasaba por alto. Empecé a hablarme sin rodeos. Si algo no me hacía bien, lo cortaba. Si una situación me incomodaba, me apartaba. Sin drama, sin necesidad de explicarle a nadie mis decisiones. No porque me volviera frío, sino porque empecé a priorizarme. Por primera vez en mucho tiempo, tomaba decisiones sin pensar en cómo iban a afectar a otra persona. Me centré en reconstruirme, pero no como quien repara algo roto, sino como quien empieza algo nuevo desde cero. Un día, casi 3 meses después de todo, volví a pasar por la cafetería donde el camarero me confundió con el otro tipo. Entré sin pensarlo demasiado. Me senté en la misma mesa. Él me reconoció, pero no dijo nada. Me trajo el café y me sonrió con cierta incomodidad. Le devolví la sonrisa, esta vez sincera. Cuando me dejó solo, miré alrededor. Todo estaba igual. El mismo suelo, las mismas sillas, la misma música de fondo. Pero yo no era el mismo. Me quedé allí un rato, no por nostalgia, sino como un gesto simbólico.
Como si volviera al lugar donde empezó todo, pero ahora con el control total de mi historia. Me terminé el café, pagué y salí sin mirar atrás. No por orgullo, sino porque no necesitaba hacerlo. Con el tiempo, volví a conectar con personas. No de forma intensa, no buscando nada. Conversaciones largas, intercambios reales. Sin presión, sin expectativas. Aprendí a escuchar más, a observar más, a no suponer. Me volví más reservado, pero también más sincero. Y eso cambió mi forma de relacionarme con todos. No creo que una experiencia así te convierta en mejor persona por sí sola, pero sí te pone frente al espejo sin filtros. Te obliga a revisar tu parte, a dejar de echar culpas para empezar a entender. Y eso, aunque duela, vale. A veces, muy de vez en cuando, sueño con ella. Sueños raros, sin lógica. No de reconciliación, sino de encuentros breves, confusos. Me despierto con la sensación de que fue una vida anterior. No me generan tristeza, ni odio. Solo una certeza, eso ya pasó, y yo ya no vivo allí. Me han preguntado si la he perdonado. No sé si esa es la palabra. No me levanto pensando en ella, no deseo que sufra, no me importa qué hace o con quién está. Si eso es perdón, entonces supongo que sí. Lo que tengo claro es que ya no hay rencor. Hay aprendizaje. Y eso me basta. Ahora vivo solo. No sé si algún día volveré a compartir casa, cama o vida con alguien. No tengo prisa. No estoy buscando. Pero tampoco me cierro. Si llega, bien. Si no, también. Aprendí a estar conmigo mismo sin sentirme incompleto. Y eso, para alguien que venía de una relación larga, no es poca cosa. No me convertí en un hombre diferente, pero sí en uno más consciente. No me volví mejor por arte de magia, pero sí más firme en lo que no estoy dispuesto a tolerar. Esta historia no terminó con una reconciliación, ni con un nuevo amor, ni con una enseñanza moralista. Terminó como terminan las cosas reales, con consecuencias, con decisiones duras, con silencios que dicen más que cualquier palabra. No la cuento para dar lecciones, ni para buscar compasión. La cuento porque es mía. Porque me costó vivirla, entenderla y, sobre todo, aceptarla. Y porque si algún día alguien se encuentra en un punto parecido, tal vez escucharla lo ayude a ver que se puede seguir. No igual. Pero se sigue.